es una práctica de enfermería que hace relevancia al cuidado, como lo decía anteriormente la compañera, y a la participación de la familia y al compromiso de nosotros como enfermeras. Y yo lo que quise hacer ahorita fue una presentación de qué es lo que debemos conocer nosotros las enfermeras en este tipo de pacientes. La doctora anteriormente tocó un tema muy pequeño de algunos pacientes que podemos llegar a tener en la consulta y que son algunas de las enfermedades neurológicas que podemos encontrar. Yo les quise fue traer una presentación muy importante referente a lo que puede significar para nosotros como enfermeras y sobre todo el ser de nosotras, que es el cuidado y que es nuestra especialización en algunas de las áreas. Esta es una especialización que tiene que ver mucho con el disconfort en la percepción y la falta de tranquilidad y alivio en la trascendencia y en las dimensiones físicas, psicoespirituales y ambientales y sociales. Evidentemente tenemos que tener la localización de dónde se está produciendo la enfermedad o la lesión neurológica. Algunas de estas enfermedades son de tipo traumático, algunas son de tipo degenerativo y algunas son de tipo congénito, como lo acaba de mencionar la doctora que pasó y que habló de una parte pediátrica. Los pediátricos son muy complejos porque, como dice la doctora, van creciendo y a nivel que ha ido aumentando las técnicas quirúrgicas, los procedimientos, pues estos pacientes llegan a una edad adulta muy complejos y con muchísimas otras complicaciones que derivan de estas enfermedades. Algunos de estos síndromes no se acompañan solamente de problemas urológicos, sino se acompañan de otros problemas desde el sistema nervioso que pueden vernos comprometidos a nosotros como enfermeras en el cuidado. Tenemos una clasificación que es la que actualmente se maneja y que para nosotros como enfermeras es importante conocerlas y siempre que he estado con estudiantes y que tengo la oportunidad de manejar de enseñar esta parte, es saber exactamente nosotros dónde está localizada esa lesión y cómo puede llegar a comprometer el cuidado y la intervención de nuestros pacientes. Como lo dijo anteriormente la doctora, tenemos desórdenes suprapuntinos, desórdenes neurológicos pónticos. Estos pónticos es el principal núcleo que tenemos en el control vesical del llenado y evidentemente del vaciado de los pacientes, aunque pueden haber compromisos mixtos, desórdenes de la motoneurona superior o suprasacros, desórdenes sacros, desórdenes de la motoneurona inferior o neuropáticos. Hay algunas enfermedades que no son exactamente de tipo neurológico, pero que llegan a comprometer la parte periférica durante la micción de los pacientes, trastornos de la desmielinización y síndromes sin otros compromisos neurológicos. En toda la práctica que he tenido, y pues, he tenido la oportunidad de trabajar de muchos pacientes en terapia interostomal, porque pues también trabajo en terapia interostomal. Algunas de las primeras manifestaciones de problemas neurológicos son estos problemas de incontinencia en los pacientes. ¿Qué es lo más importante para nosotros como enfermeras? Reconocer que la vejiga y la uretra constituyen una unidad funcional. No se puede manejar solamente una sola cosa o una sola enfermedad o un solo sitio anatómico, sino que compromete una función. Por eso es tan importante, digamos, el tema que están tocando hoy y cómo la enfermera especialista en urología nos ayuda a controlar y ayudar sobre todo a llevar una mejor calidad de vida a estos pacientes. La micción es sensible a lesiones y fármacos que la pueden afectar. Hay medicamentos que nos alteran la micción de los pacientes, que no ayuda a que el paciente tenga una buena evacuación o al contrario, que esas evacuaciones sean repetidas pero no completas. Por eso es importante también nosotros como enfermeras no olvidar que tenemos también dentro del manejo de esos pacientes conocer un poco la farmacología, un poco no, yo diría bastante, porque somos al final las administradoras de los tratamientos ordenados por la parte médica, ya sean tratamientos farmacológicos, tratamientos terapéuticos que muchas veces son paliativos para nuestros pacientes. Cuando digo paliar no significa que el paciente se vaya a morir, sino para tratar de llevarlo a una mejor condición de vida. Aquí les traigo un resumen de un cuadro que pues encontré revisando toda la literatura y que nos dice cuáles pueden llegar a ser esas lesiones
suprapónticas, medulares o infrasacras o del nervio periféricos. ¿Y cuáles son las sintomatologías que podemos encontrar? Tenemos síntomas del llenado como la urgencia, la frecuencia de la incontinencia, las ecografías generalmente son normales y no hay residuo postmiccional. En las medulares hay posible dilatación de la vía urinaria superior y hay residuo postmiccional, y en las infrasacras generalmente vamos a encontrar un residuo postmiccional. Cuando yo empecé la parte de terapia enterostomal y empecé a trabajar con mis pacientes neurológicos, porque pues, donde trabajo hay muchos pacientes derivados de otras instituciones y con complicaciones eh, que tienen que ver con el corazón, pero también tienen que ver con la parte urológica. Encontramos muchos pacientes y dentro de la educación, cómo es ese residuo postmisional, es muy importante enseñárselo, no solamente a la mamá, sino a nosotros como enfermeras en las áreas clínicas. Cuando yo empecé enfermería, eso no era tan claro y lo fuimos aprendiendo a través del tiempo. La parte médica nos lo empezó a enseñar y lo tomamos como parte del cuidado diario, sobre todo en aquellos pacientes que ya tenemos con problemas neurológicos. Las enfermedades neuromusculares son un conjunto heterogéneo de entidades que afectan al sistema nervioso periférico, la médula, el plexo nervio periférico, la unión neuromuscular y los músculos. Dentro de esas enfermedades tenemos la esclerosis, hay diferentes clases de esclerosis, se las traje como muy grandes, pero sí para que tengamos en cuenta que aquellos pacientes, sobre todo que la esclerosis se pensaba que era más de la edad adulta, mayor de 60 años, pero hemos tenido pacientes con esclerosis muy jóvenes, que su primera sintomatología fue la debilidad muscular, la marcha y algunas eliminaciones que no las esperaban, es decir, empezaban a tener goteos, salía la orina, no podían tener control sobre esa, que generalmente el control es voluntario. Genéticas tenemos las distrofias, las metabólicas como la diabetes, que es muy importante. Hay pacientes diabéticos con enfermedades de la motoneurona inferior muy comprometidos por la misma enfermedad metabólica, que nos hacen que el paciente tenga una incontinencia importante, y no solamente a veces incontinencia, sino que hagan retenciones importantes y terminen haciendo infecciones desde el punto de vista urológico. Carenciales como la vitaminosis, tenemos muchas enfermedades en lo que yo trabajo. La desnutrición pareciera que no, pero sí lleva al paciente a tener daños urológicos importantes derivados del sistema nervioso. Infecciosas como la meningitis y las tóxicas como algunos medicamentos, o hemos tenido pacientes, en mi experiencia, he tenido pacientes que han tenido contactos con algunos metales pesados y terminan haciendo enfermedades neurológicas degenerativas que llevan pues a este tipo de enfermedades. Entonces, los trastornos del sistema nervioso central frecuentemente causan vejiga neurogénica. Entonces tenemos algunos superiores, algunos de la línea media y algunos inferiores. Entonces, entre los superiores tenemos el Parkinson, el evento cerebrovascular. Quise resaltarles esto en amarillo porque pensamos que el paciente con algún tipo de demencia, el Parkinson siendo una enfermedad neurológica degenerativa, lleva muchas veces a demencia, y eso también causa que el paciente termine haciendo una incontinencia. Quise resaltar esto porque la corteza es el área del cerebro que interviene tanto en la percepción consciente de la necesidad de orinar como en la decisión final de posponer o iniciar el vaciado, que así nos pasa a todos. Podemos tener urgencia, podemos tener necesidad de orinar, pero lo logramos controlar. A través del tiempo y con los años, eso se va disminuyendo, esa capacidad de poder posponer la micción en ocasiones es difícil para algunos pacientes, sobre todo después de los 60 años, cuando ya tienen enfermedades que están comprometiendo principalmente el sistema nervioso inferior o la motoneurona inferior. Como hablaron anteriormente, la espina bífida del tramo raquimedular, y tenemos tumores cerebrales como la encefalitis, parálisis cerebral, que está comprometiendo la parte superior de nuestra parte voluntaria. Entonces, pues aquí lamentablemente pues no sale bien el dibujo, lo voy a pasar.
Entonces, tenemos alteraciones durante el llenado, contracciones involuntarias del detrusor que producen sintomatología de urgencia, frecuencia o incluso incontinencia urinaria de urgencia componente del síndrome de vejiga hiperactiva, que era lo que explicaba anteriormente la doctora. Y durante la fase del vaciado, el esfínter uretral se relaja y el músculo detrusor se contrae voluntariamente, generando una presión vesical eficaz para mejorar, digamos, ese vaciamiento de la persona. ¿Qué es lo más importante para nosotros desde enfermería? Y que pues sí quiero resaltarlo acá, es siempre que se hacen estos simposios, se hacen estos encuentros en enfermería, para nosotros poder dar una buena atención a un paciente, ser claro con la familia, porque ese es nuestro rol principal, el cuidado del paciente. El cuidado del paciente se deriva de un confort en el paciente y el confort son muchos. Siempre le digo a mis estudiantes, el confort no es solamente que usted lo bañe, el confort es que el paciente se sienta tranquilo en el momento en que el paciente y la familia se sientan tranquilos. No tiene que ser una actividad que podemos obligar al paciente, sino que existen unos momentos en los cuales la familia, porque aquí la familia es muy importante, tanto para pediatría como para el adulto mayor, como para el adulto que tiene algún tipo de problema neurológico. No podemos dejar por fuera que somos una parte social y que tenemos unos momentos en los cuales cada familia ha establecido una norma o una regla para poder trabajar con su paciente. Recuerden que cuando somos cuidadores debemos dar un tiempo y un espacio para que esa persona que cuida también pueda cumplir otro tipo de tareas. Entonces, ¿por qué esta imagen es tan importante para mí y la quise traer? Es porque en ocasiones trabajamos con los pacientes muy mecánicamente sin conocer realmente cuál es la lesión o cuál es el nivel de lesión que tiene ese paciente y cómo lo debo hacer. Evidentemente existen exámenes que la parte médica lleva y que yo como enfermera tengo que saberlos interpretar y poder conocer qué es lo que voy a trabajar con mi paciente. Pero sí es muy importante que como enfermera tratemos de localizar siempre qué tipo de daño, qué daño es el que tiene el paciente y a qué nivel está, porque eso nos va a poder permitir, como decía la doctora anteriormente, en qué momento adecuado, cuándo lo debo hacer y qué es lo que le debo enseñar al paciente. La doctora ha enseñado ahorita una técnica que utilizamos hace mucho tiempo en enfermería y es el doble pañal. Pero cuando yo voy a hablar de la parte económica del doble pañal, ¿qué puede significar para una familia llevar este doble pañal o tener que utilizar un gasto de más? Cuando de pronto más adelante pueden existir otras estrategias. Evidentemente en pediatría hay que tener muchísimo cuidado porque lamentablemente en Colombia no tenemos los recursos suficientes pues, para poder atender a nuestros pacientes como uno quisiera. Entonces, como para darles un resumen, pues es importante tener en cuenta que, como les dije anteriormente, la vejiga y la uretra son un solo componente y que evitan más adelante lesiones mucho más severas y infecciones recurrentes en los pacientes que llevan muchas veces a que el paciente fallezca. Sí es importante tener en cuenta cómo está inervado y qué es la lesión que tiene el paciente. Generalmente lo que yo he acostumbrado durante todo el tiempo que llevo siendo enfermera clínica que cuando tengo este tipo de pacientes y nos los interconsultan, hablamos con la parte médica exactamente cuál es la lesión, qué podemos encontrar y qué le podemos ayudar a la familia más adelante. Como decía la doctora, ellos tienen tantos pacientes que en ocasiones no son muy claros, no porque el médico no quiera, sino porque su tiempo está limitado y para eso estamos nosotros, pero para poder dar una buena educación definitivamente pues tengo que conocer las bases de fisiología y anatomía y evidentemente siempre trabajar en conjunto con la parte médica. No les voy a explicar todo eso porque sé que hay una compañera invitada para hablarles de vejiga neurogénica, pero sí es importante tener en cuenta porque hay lesiones que son mixtas, que comprometen lo que es el vaciado y el llenado. Entonces no es tan fácil manejar estos pacientes porque cuando es un solo compromiso, que si es el vaciado o es el llenado, pues uno se puede orientar mucho más fácil, pero hay compromisos que son muy mixtos, sobre todo en algunas enfermedades degenerativas o en algunos traumas que el paciente tiene a niveles de lesiones torácicas, lumbares y sacras. Tenemos pacientes con intentos de suicidio,
pacientes con trauma raquimedulares muy severos que pueden llegar a comprometer pues las dos fases que son importantes para el cuidado del paciente. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Infecciones urinarias recurrentes, disfunción del vaciamiento vesical, estenosis uretral, enfermedad renal progresiva y con daño irreversible. Pues lamento que no estén saliendo bien las imágenes, pero lo que quería traerles aquí es que siempre debemos tener en cuenta qué tipo de vejiga tiene nuestro paciente o qué tipo de compromiso estamos manejando en el paciente para poder determinar una mejor orientación en el paciente del cuidado. Aquí sí me voy a detener más, pues es básicamente lo que nosotros trabajamos, son las características definitorias en mi institución y pues desde que salieron los procesos de atención en enfermería, lo que casi todos manejamos son los procesos de la NANDA. No significa que no tengamos otros procesos que podamos trabajar, pero pues digamos que esto es lo que más durante mi experiencia de enfermera he trabajado y son las características definitorias, los resultados que yo espero en el paciente y cuáles son las intervenciones que se hacen a nivel individual, colectivo y no podemos olvidar a nuestros compañeros, porque no podemos trabajar y pensar que solo en la consulta estamos ahí. Son pacientes que durante mi experiencia como enfermera van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, y en ocasiones llegan con una serie de complicaciones, desde el tipo sistémico, desde el tipo urinario solamente, o el compromiso, que es lo que trabajamos en terapia enterostomal también, es el compromiso de la humedad y las lesiones dérmicas, que en ocasiones son muy complicadas y llevan a otro tipo de infecciones porque se está comprometiendo una parte integral que nos protege, que es la piel. Importante reconocer esas características definitorias en el cuidado del paciente y de la familia. Una de las cosas importantes que he encontrado durante la consulta en los pacientes cuando no los envían los urólogos, sobre todo para los cateterismos, es esa ansiedad y ese llanto que es frecuente en los pacientes y en las familias. ¿Qué voy a hacer? Esto duele mucho, este le duele mucho, lo voy a traumatizar, tengo miedo de manejar la sonda. Hay momentos y en los pacientes, sobre todo cuando ya están llegando a la adolescencia, la preadolescencia, ellos tienen un momento de intimidad que nosotros debemos reconocer. Muchos de nuestros chiquitos ya en la adolescencia y preadolescencia no tienen solamente esta limitación, sino que ellos solitos no lo pueden hacer y esto les causa un trauma. Los papás lo que sienten es que los están violando porque están violando una intimidad. Entonces es muy importante para nosotros reconocer eso porque dentro del grupo que yo trabajo hemos tenido que inclusive hacer partícipe a la psicóloga. Dentro de lo que manejó anteriormente la doctora, está trabajo social muy importante, pero no se nos puede olvidar que esto es un cambio de imagen. Es diferente que yo vaya al baño sola, pueda evacuar sola, a que me tengan que estar haciendo un cateterismo. Los niños pequeños lloran, a veces duele, porque esto tenemos que reconocerlo, molesta, pero el niño que ya está más grande, que reconoce una parte de intimidad, estamos en ocasiones violentando y no le damos esa parte de privacidad o no aprendemos a determinar cuál es esa parte del disconfort que siente. Por eso la primera diapositiva que les anoté. Sí es importante tener este tipo de características definitorias, que no se las voy a mencionar todas, pues porque son muchas, pero sí quise traer esto como una parte de que nosotros debemos reconocer que no es solamente el paciente, sino la familia y lo que le puede causar a la familia. En ocasiones, sobre todo en los pacientes adultos mayores, el cuidador es otro adulto mayor que no se siente capaz, que sus herramientas para poder tener una buena, digamos, una buena mecánica, ya no ven bien, las manitos les tiemblan. Entonces, esa otra persona cuidadora para nosotros es importante. Y en la consulta en que yo manejo, porque manejo mucho adulto mayor, ¿qué he visto?
que el que acompaña es otro adulto mayor que también tiene otras discapacidades y nos toca a nosotros tener un tiempo más para poderle ayudar a esas otras dos personas o buscar otro tipo de ayuda para esas otras dos personas. ¿Cuáles son los resultados que nosotros como enfermeras debemos tratar de buscar en este tipo de pacientes con problemas neurológicos? Un bienestar, un nivel de comodidad, un autocuidado efectivo, un crecimiento y una autoestima. El paciente se siente que huele mal, que está oliendo a orines todo el tiempo, que no es capaz de salir de su casa, subirse a un transporte, no todos tienen transporte individual o privado, tienen que subirse a un bus, a un Transmilenio. Entonces, por eso es tan importante esa parte de autocuidado y cómo les podemos enseñar una buena higiene, porque todos sabemos pues que la orina huele y en ocasiones ellos tienen goteo, goteo y goteo y mientras llegan al sitio donde tienen que llegar, pues eso empieza a tener ciertos efectos dentro de la comodidad y estamos en un sitio en donde tenemos muchísima más gente y que la gente pues empieza a sentir el olor. Entonces eso es parte de lo que también nosotros tenemos que mirar. Los acuerdos con el paciente, el manejo de la medicación, yo no les voy a hablar de la medicación, sería un tema muy largo, pero sí es importante que nosotros sepamos que cualquier medicamento que se le da a este paciente también tiene un efecto, sí, evidentemente debemos de no tenerle miedo a la medicación, pero también debemos tener en cuenta que hay medicamentos que causan otros efectos que no son deseables y tenemos que empezar a enseñarle al paciente cuáles son esos efectos, en qué momento los debe tomar, qué tanto debe esperar para salir, si es que tiene que salir algún tipo de vuelta, sobre todo cuando son personas mayores. No estoy hablando de pacientes de 60 años, tengo pacientes de 50, 55 años que tienen que ir a su trabajo y demás. Modificación de las conductas, es decir, qué tipo de líquidos van a tomar, qué deben comer. Como dice la doctora, estos pacientes tienen muchos estreñimientos, muchos pacientes con problemas neurológicos que son originados desde el punto de vista neurológico, no están ocasionando solamente problemas en la eliminación digestiva, sino urinaria también, siempre van acompañados generalmente. Apoyo emocional, manejo del autocuidado. Cuando hablo de autocuidado no es solamente la misma persona, sino aquellas familias, cómo es ese manejo del autocuidado, del baño, el hogar, la casa, las ondas que manejan, el lavado de las manos y las guías terapéuticas que tenemos. Así como nosotros tenemos, pues cada institución tiene, yo conozco un poco el programa de la Santa Fe y me parece que siempre ha sido un programa pionero en la parte de urología, desde el punto de vista de enfermería, pues porque conozco este programa hace bastante tiempo, creo que han crecido bastante y eso es muy importante y por ejemplo hacer este tipo de encuentros con enfermería para enseñarle a otras enfermeras qué debo hacer porque como dicen, no todo en Bogotá sucede, también sucede en otras poblaciones y nos falta llegar a ese tipo de poblaciones para enseñarle a esas enfermeras qué es lo mejor y cuál es la herramienta que se debe tener con estos pacientes. Terapia de relajación, existen ahorita muchísimas terapias de relajación, hay diplomados enteros para nosotros como enfermeras para aprender nosotras inicialmente estas terapias de relajación, enseñarle a las familias y enseñarle al paciente. El paciente neurológico es un paciente muy complejo, no solamente, como digo, aquí pues estamos tocando un tema muy pequeño que es incontinencias o retenciones urinarias, pero lamentablemente estos pacientes tienen muchísimos otros problemas, problemas de desplazamiento, problemas de habilidades, problemas cognitivos que no nos ayudan muchas veces a dar una buena enseñanza o educación, pues porque tenemos una limitación con la propia paciente o el cuidado. Y definitivamente manejo ambiental y del entorno, es decir, tener en cuenta qué tipo de paciente es, si es un paciente que tiene una enfermedad traumática o un evento cerebrovascular, qué tipo de evento cerebrovascular, cómo se lleva la terapia. Recuerden que estos pacientes en general tienen un conjunto de personas que nos están acompañando, no solamente son las enfermeras, están las terapistas, están las fonoaudiólogas, están los mismos rehabilitadores, está la misma familia. Entonces, siempre debemos direccionar ese cuidado bajo el contexto de que un paciente neurológico
En este caso estamos hablando de un tema específico que es la parte de la incontinencia o no continente del paciente, porque muchas veces es un paciente que no logra evacuar, sino que hace retención, duele y eso causa unos problemas, unos efectos sistémicos importantes durante la vida del paciente. Es un tema muy importante que son las disreflexias que también acompañan a la mayoría de estos pacientes desde el punto de vista neurológico. Digamos que esto era como un resumen del tema. Yo les agradezco la invitación. Quedo atenta pues si tienen alguna pregunta. Sí quisiera terminar diciendo que los problemas neurológicos degenerativos eh, no son tan evidentes como quisiéramos nosotros, sino que en ocasiones son mucho más complejos y lo primero que se manifiesta son o estos problemas vesicales o estos problemas de tipo intestinal, inclusive antes de que comiencen las manifestaciones musculares o de debilidad. Muchísimas gracias.